La acción número 1 tiene un excelentísimo dividendo de... Hola inversionista, ¿cómo estás? Te deseo que tengas un excelente día en compañía de tus seres queridos. En este video te voy a compartir un grupo selecto de 5 super acciones de compañías mexicanas. En este canal comparto varios videos todas las semanas con el objetivo número 1 de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. Así que sin esperar más, ¡viva México! La acción número 5 es Grupo Bimbo. Tiene actualmente un precio de 73.03 pesos y tiene un P/E ratio de 16.98. En los últimos 12 meses generó un beneficio de 4.3 pesos por acción y nos paga 0.65 pesos por cada acción que tenemos en dividendos, que equivalen a un 0.94%. Cuando vemos lo que es su balance, nos damos cuenta que tiene un total de efectivo de 6.77 billones de pesos y tiene una deuda total de 124.05 billones de pesos. Cuando vamos aquí donde dice análisis para este año 2021 de 11 analistas, esperan que tenga un beneficio por acción de 2.93 en promedio, y para el año 2023 de los mismos 11 analistas esperan que tenga un beneficio por acción de 2.72 pesos en promedio por acción. Cuando vemos lo que es su estimado en ventas para este año 2022, de 13 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un crecimiento del 4.4%. Si vemos lo que es el gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que esta acción ha tenido un crecimiento del 66.14%. Para los próximos 12 meses, de 16 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 41, el promedio espera que tenga un valor de 52 y el más alto espera que tenga un valor de 66. Actualmente tiene un valor de 73. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. La acción número 4 es Grupo Comercial Chedraui, que tiene un precio actualmente de 58.38. Tiene un P/E ratio de 12.69 y en los últimos 12 meses genera un beneficio por acción de 4.6. Nos paga 0.52 en dividendos, que equivalen al 0.92%. Cuando vemos lo que es su balance, nos damos cuenta que tiene un total de efectivo de 4.84 billones y tiene una deuda total de 57.7 billones. Cuando vamos aquí donde dice análisis para este año 2022, de 9 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio en promedio de 3.18 pesos por acción. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas para este año 2022, de 11 analistas esperan que tenga un crecimiento del 12.8%. Cuando vamos aquí al gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que esta acción ha tenido un crecimiento del 53.6%. Para los próximos 12 meses, de 13 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 28, el promedio espera que tenga un valor de 37, el más alto espera que tenga un valor de 50 y actualmente tiene un valor de 58. La acción número 3 es Banco del Bajío, tiene actualmente un precio de 45 y tiene un P/E ratio de 8.78. En los últimos 12 meses generó un beneficio por acción de 5.16, nos paga 7.79 por cada acción que tenemos en dividendos, que equivale a un excelentísimo 17.59%. Si vemos lo que es su balance, nos damos cuenta que tiene 62.84 billones en efectivo y tiene una deuda total de 49.89 billones. Si vamos aquí donde dice análisis para este año 2022, de 14 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de 5.64 y para el año 2023, de 13 analistas esperan que tenga un beneficio de 6.05 pesos en promedio por acción. En cuanto al estimado de crecimiento en ventas para este año 2022, de 10 analistas esperan que tenga un crecimiento del 45% y para el año 2023, de 9 analistas esperan que tenga un crecimiento del 13.3%. Cuando vemos el gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que esta acción ha tenido un crecimiento del 19.7%. Para los próximos 12 meses, de 16 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 44, actualmente tiene un valor de 45,
el promedio espera que tenga un valor de 53 y el más alto espera que tenga un valor de 66 pesos cada acción. La acción número 2 es Regional SAB-DCB o Banregio. Tiene actualmente un precio de 112.33. Tiene un P/ratio de 11.79. En los últimos 12 meses generó 9.53 de beneficios por acción y nos paga 12.15 por cada acción que tenemos en dividendos, que equivale a un muy buen 11.3%. Cuando vemos lo que es su balance, nos damos cuenta que tiene 13.67 billones en efectivo y una deuda total de 26.38 billones. Cuando vamos aquí donde dice análisis para este año 2022, de 12 analistas esperan que tenga un beneficio por acción en promedio de 13.37 y para el año 2023 de los mismos 12 analistas esperan que tenga un beneficio de 14.97 pesos por acción en promedio. En cuanto al estimado de ventas para este año 2022 de 8 analistas esperan que tenga un decrecimiento del 10.3% y para el año 2023 de 8 analistas esperan que tenga un crecimiento del 13.2%. Cuando vamos a ver el gráfico de los últimos 5 años nos damos cuenta que esta acción ha tenido un crecimiento del 1.9%. Para los próximos 12 meses de 16 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un valor mínimo de 111, actualmente tiene un valor de 112 y el promedio espera que tenga un valor de 138, el más alto espera que tenga un valor de 159 cada acción. Y la empresa número 1 es Betterware de México. Esta es una empresa mexicana pero cotiza en el Nasdaq, por lo tanto los precios van a estar en dólares como dice aquí adelante. Tiene un precio de 8.91 y tiene un P/ratio de 5.6. En los últimos 12 meses generó un beneficio por acción de 1.59 y nos paga 1.85 dólares por acción en dividendos, que equivale a un 22.22%. Cuando vemos aquí lo que es su balance nos damos cuenta que tiene 575.73 millones y tiene una deuda total de 6.8 billones de dólares. Cuando vamos aquí donde dice análisis de un analista que sigue a esta acción, espera que tenga un beneficio por acción de 1.33 para este año 2022 y para el año 2023 de dos analistas esperan que tenga un beneficio de 2.19 dólares en promedio por acción. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas para este año 2022 de dos analistas esperan que tenga un crecimiento del 15.1% y para el año 2023 de dos analistas esperan que tenga un crecimiento del 19.6%. Cuando vamos aquí al gráfico de lo que son los últimos 5 años nos damos cuenta que básicamente ha tenido un decrecimiento del 9.08%. Para los próximos 12 meses de 4 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un valor mínimo de 15 dólares y el promedio espera que tenga un valor de 27, el más alto espera que tenga un valor de 39, casi 40 dólares cada acción. Si te está ayudando este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos y familiares. Déjame tus comentarios sobre este video y preguntas y sugerencias que tengas para mí en la parte de abajo. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en este botón y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Por aquí te dejo un super video recomendado por YouTube. Te mando un fuerte abrazo y sigue disfrutando de nuestros videos.